Nos acompaña a esta hora en la mesa de trabajo de Consejo de Redacción Andrés Usuga, abogado, para analizar de cierta manera lo que va a pasar el próximo 28 de julio y tiene que ver con la decisión, Andrés, con los buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción, la decisión que va a tomar una jueza sobre el futuro del presidente o del expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de este proceso, este juicio que se adelanta en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos después de 67 días. ¿Por qué se denomina, abogado, el juicio del año? ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que con los buenos días para ti, para Claudia, para Catalina, para todos, yo creo que no solamente el del año, yo creo que es el juicio del siglo. Es un juicio supremamente importante, Sebastián, porque están tomando determinaciones sobre, creería yo, que la persona más importante que ha tenido este país en los últimos 20 años o 25 años. Y en ese orden de ideas, yo creo que se debe ser supremamente cuidadoso y no es lo que hemos visto ni desde la judicatura, ni desde la juez 44 del circuito de Bogotá, ni desde la fiscal que ha estado adelantando este proceso. Entonces, yo creo que pues muy delicado todo lo que pueda pasar el 28, pero los que hemos seguido el proceso, sobre todo en esta última etapa, es que creo que desde febrero es donde fue muy público el asunto porque se tomaron los testimonios, más de 70. Esto es, se practican las pruebas testimoniales que fueron pues, las más importantes en este caso, tanto de la parte de la defensa como de la Fiscalía General de la Nación. Creo que para nosotros es absolutamente evidente que no se pudo encontrar ningún tipo de relación entre lo que le están imputando al expresidente Álvaro Uribe y lo que está hablando la fiscal como acusación. Pero en ese orden de ideas, ¿usted confía en la decisión que pueda tomar la juez? ¿Cree que la juez va a tomar una decisión basada en la norma, explícitamente en lo que dice la letra? ¿O cree usted, como otros, que puede ser un tema de juicio político? ¿Cómo lo interpreta usted? Teniendo en cuenta pues, que la juez también tiene superiores que la regulan. Claro, es que ahí es donde está el asunto y creo que la gente debe saber que los jueces no son, como pues se canta, absolutamente autónomos. Los jueces de circuito, pues evidentemente si no ganaron en concurso ese cargo, pues fueron nombrados por alguien más en el Tribunal de Bogotá o por alguien de la Corte Suprema de Justicia, que son quienes tienen como el verdadero poder. Y para recordarle a la gente, entonces, ¿por qué están juzgando al expresidente Uribe en el juzgado 44 y no como debería ser normalmente con el fuero que él tenía, que era, uno, el fuero presidencial en algún momento, dos, con el fuero de senador, porque son dos fueros distintos que la gente suele confundir, porque él mismo, al sentir que la Corte Suprema de Justicia no le brindaba garantías como se les debería haber brindado, sino que pues inclusive las pruebas que se habían practicado por parte del exmagistrado Barceló y de quienes él deja en la Corte cuando él se va, porque es que ahí es donde está el otro tema. En la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se eligen? No es que uno se gane un concurso, como hacen los jueces o los magistrados de tribunal. A la Corte Suprema de Justicia se llama por un sistema que se llama cooptación. ¿Y eso qué significa? Ellos mismos escogen a quienes van a reemplazar cuando usted se va a ir, por algún tipo de votación. ¿Qué significa eso? Que el magistrado José Luis Barceló, que fue quien mandó practicar, por ejemplo, una prueba tan, y se lo he escuchado inclusive a opositores del presidente Uribe, tan aberrante como hacerle más de 21.000 chuzadas al teléfono del expresidente Uribe, sabiendo que no era él el que debería haber estado chuzado. Ese señor Barceló practica la prueba, la dejan ahí, permiten que la prueba opere porque esa prueba debería haber sido declarada nula, es lo que debería haber pasado, pero ahí está operando. Dejó a sus reemplazos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces el presidente Uribe rechaza el fuero, esto es, niega el fuero y dice, no, que me juzguen como un ciudadano normal. Y se va donde un juez que entra por reparto y es la juez 44, que siento que no ha tenido las mejores actuaciones dentro de lo que hemos visto al menos desde febrero hasta acá. Es decir, por eso pasa, por esa falta de garantías es que pasa el caso de la Corte a la Fiscalía. Claro, claro, porque la Corte es quien tiene los fueros más grandes, de la gente más importante del país. El presidente Uribe
todo lo que usted comete es dependiendo de qué estaba haciendo usted en ese momento. Entonces, recuerden que este caso, que es muy curioso también, me parece a mí, yo creo que yo no conozco pues otro, aunque hace mucho tiempo que no litigo en derecho penal, en el que quien denuncia se vuelve el investigado. Esto es muy raro desde la jurisprudencia inclusive. Pero en ese orden de ideas, cuando él denuncia, él tenía cuando él denuncia ya era inclusive expresidente. Pero cuando él se vuelve investigado, ya él tenía fuero de senador, porque recuerden que el Partido Centro Democrático nació en el año 2013 y tiene sus primeras elecciones en el año 2014. Entonces mete su primera lista a Senado y a Cámara en 2014 y el que encabezaba la lista era Álvaro Uribe Vélez. Entonces por eso ya era senador, tenía ese fuero, renuncia al fuero y se va a la jurisdicción ordinaria como la que nos toca a cualquiera de nosotros, que por eso es que lo investiga la Fiscalía y lo juzga una juez del nivel de circuito. Abogado, 67 días de juicio por los delitos de fraude procesal o soborno a testigos. Después de este trámite que ha sido desgastante, ha sido muy mediático además, ¿qué posibles implicaciones podría tener en una época preelectoral para el Partido Centro Democrático, cualquiera que sea el resultado del próximo 28 de junio? Yo creo que podría ser, y como siempre lo han hecho, lo que pasa es que la gente no cae en cuenta de unas cosas. A los que nos gusta mucho estudiar de pronto la historia, nos damos cuenta de, fíjense en los febreros de los años de elecciones, febrero del año 2022, febrero del año 2018, febrero del año 2014, ahí siempre pasan cosas judiciales contra un sector político del país. Entonces esto lo pone uno a pensar muchas cosas, y es la politización de la justicia, tristemente, y la judicialización de la política, que creo que es inaceptable, porque las ramas del poder deben ser absolutamente independientes. Y no estamos diciendo que un juez, un magistrado no pueda tener ideología. Claro que la tiene, como cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede creer en algo o no creer en algo. Lo que uno sí no puede aceptar es que esa ideología se vea inmersa en un auto, se vea inmersa en una sentencia, se vea inmersa en algún tipo de decisión de la justicia. Andrés, revisemos los casos hipotéticos de las decisiones que pueda tomar la juez, tanto si se determina que es culpable como si es inocente. Si es inocente, pues me imagino que hasta ahí llega el proceso y pare de contar. Y si es culpable, ¿tiene otra instancia? No creas. No, la Fiscalía puede apelar, porque están en un circuito. Entonces puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. O sea, no crees que ahí se acabaría si lo declaran inocente. O sea, esto va para largo posiblemente. No, va para largo por cualquiera de los dos lados. Pero yo te voy a ser muy sincero, lo que yo he visto en la actitud, sobre todo, de la juez y la fiscal está haciendo su trabajo, yo voy a ser sincero. Los fiscales, ¿qué tienen que hacer? Pues acusar. Si ella tiene la convicción de que tiene elementos materiales probatorios para acusar por una conducta, pues lo hace. Y detrás están en este caso me parece como medio chistoso, las supuestas víctimas. El senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, fíjese usted, hoy ministro de Justicia, todos representados por el doctor Reinaldo Villalba. Pero de la juez sí queda uno muy preocupado con algunas actitudes, de lo que se ha visto en ese proceso desgastante que hablaba Catalina, en ese proceso desde febrero, que ha sido todo en vivo y en directo. Yo creo que nunca habíamos visto una audiencia de juicio tan mediática y por tantos medios. Es que la transmiten más o menos por 15 medios cada que estaban en algún tipo de testimonio. Yo sigo un portal que transmite audiencias, porque es mi trabajo, ¿cierto? Y siempre lo pongo ahí mientras estoy trabajando en la oficina. Pero es que en este eran muchos medios transmitiendo al mismo tiempo, y lo que uno alcanza a ver es una animadversión o algún tipo de inquina en contra del procesado por parte del juzgado. Y creo que lo que se ha probado, incluso de los testimonios, si el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, es desmentido por su padre y por su hermano, imagínese esto. Pero yo soy sincero, yo no creo que la decisión vaya a ser en derecho. Es una decisión que tiene demasiadas presiones, inclusive habría que tener algo de consideración con la juez, porque imagínese la presión que está recibiendo de parte de la propia rama judicial y de si ella quiere seguir en la carrera judicial, porque es lo más normal del mundo que alguien que es juez penal municipal, penal de circuito, penal especializado, quiera seguir ascendiendo y seguir su carrera como magistrada
bien en el tribunal o bien en la Corte Suprema de Justicia. Que no vaya a ser que tome una decisión para alguien en la galería y que, no sé, en 5 años, cuando ya no se note mucho, la terminamos viendo por allá en las altas esferas del poder. Pero ambos han dicho que se han sentido cómodos con el juicio y que incluso van a acatar la decisión que allí se tome. No, pero es que el presidente Uribe es un señor que respeta muchísimo la justicia. No sé si ustedes recuerdan cuando la sentencia C-141 de 2010, donde le prohibía volverse a reelegir por parte de la Corte Constitucional. Ese señor tenía en ese momento, eso es febrero de 2010, toda la legitimidad porque el pueblo pedía, y era de verdad, le faltaba un pedacito para acabar la supuesta tarea con las FARC, no sé qué. Y el señor salió de inmediato, en media hora, está en Barranquilla, yo recuerdo eso. Y en Barranquilla salió y dio un comunicado y dijo, acato absolutamente las decisiones de los jueces. Entonces, este señor respeta muchísimo la justicia, pero no quiere decir eso que no se puedan cuestionar las decisiones de la justicia cuando se ve algo de sesgo y algo de politización a la justicia. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Seguramente la decisión sea la que sea, va a generar movimientos en lo político y más cuando viene una jornada electoral. Andrés Úsuga. Esperemos que sea en derecho, Sebastián, y que de pronto la segunda instancia no sea en febrero de 2026, como uno siempre está viendo hace muchos años en este país.